800,000 personas traficadas anualmente. 2 denuncias penales. Entre 16,000 y 20,000 niños mexicanos son víctimas de la explotación sexual. Una sola sentencia. La trata de personas. Un crimen sin castigo. En México, la trata de personas es el rostro de la injusticia. Hoy nos acompaña la diputada Rosy Orozco, quien nos hablará de este tema. Beto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Rosy, ¿cómo estás? Hola, Beto, Carlos, gracias. ¿Qué es la trata de personas? ¿De dónde nace este problema que ataca a la sociedad mexicana? Es un término que se le ha dado a nivel internacional y por muchos organismos de la sociedad civil para describir lo que es la esclavitud en pleno siglo XXI. A ese grado, estamos llegando a la esclavitud, es increíble. No, incluso los protocolos internacionales dicen que es una forma de esclavitud. Es una forma de esclavitud en donde implica la explotación sexual, la explotación laboral, principalmente de ciertas personas vulnerables, de grupos vulnerables como son niños, niñas, mujeres que están en condición de migrantes ilegales o legales e incluso personas de escasos recursos. Es un problema que afecta a la gente que menos tiene. Tú hace rato me decías, la trata de personas es el secuestro de los pobres. Sí, así es, Beto. Precisamente por eso entramos a la Cámara de Diputados. Yo entré única y exclusivamente por este tema, porque era una preocupación muy grande al conocer a víctimas que han sido vidas que se convirtieron ellas como personas en cosas. Lo que es la trata de personas es quitarle toda dignidad a las personas, a los seres humanos, para convertirlas en cosas, en mercancías que son vendidas hasta 30 veces una niña de 12, 13 años, que es algo muy indignante y que ha crecido en nuestro México desgraciadamente. Incluso es bien importante decir que la trata de personas representa para el crimen organizado mundial la tercera fuente de ingresos. Se calcula que son 42,000 millones de dólares lo que genera la trata de personas a nivel mundial, y veíamos al inicio que se calcula que hay 20,000 niños mexicanos que anualmente son objeto de trata de personas, o por explotación sexual o por laboral, y vemos casos terribles y dolorosísimos como el caso de los migrantes, en donde un grupo del crimen organizado grupo de migrantes en Tamaulipas. En Tamaulipas, en donde un grupo del crimen organizado los empezó a tratar como migrantes y terminaron en un homicidio múltiple como pocos que se han visto en México, ¿no? ¿Qué historias ves tú? ¿Encuentras gente que viene de flujos de otros países para diferentes cosas, para explotación sexual, como decía Beto, para explotación laboral? ¿Qué historias te encuentras en México? No, gravísimas. Tenemos, por ejemplo, volviendo a migrantes, chicas que han sido bajadas del tren cuando van, por ejemplo, en Veracruz y que han vivido las peores desgracias, ser violadas por todos, ser obligadas a tener sexo con otros, ser vendidas por droga, pero además estar obligadas aún a lavar la ropa, trata laboral, de los mismos carniceros que mataban a los migrantes, que los cortaban en pedazos. Imagínate estas chicas que de veras estar lavando la ropa de la sangre de la persona con la que estabas al lado de ella el día anterior, ¿no? O en el tren. Entonces, son gente que llega con un estado emocional muy grave, han sido golpeadas, han sido violadas, han sido humilladas de las peores maneras. Creo que nunca en la humanidad ha habido una esclavitud con tanta tortura psicológica y física como lo es la trata de personas. Oye, Rosy, tú tocas estos temas que son terribles y que estamos hablando y que normalmente pensamos que es extranjeros de Centro y Suramérica, como lo dijo el Departamento de Estados Unidos, que es un problema grave en México, que en 21 de nuestros 32 entidades federativas hay turismo sexual, por ejemplo. Es increíble, lo dijo Estados Unidos. Es increíble. Cuando tenemos la visión de que esto sucede en Asia, sí, sucede... Sí, o sea, creemos que no está aquí, ¿no? Pero también luego tenemos ciertos pueblos en donde todavía existe el matrimonio forzoso. Sí. En donde existe la venta de la hija. Y eso es trata de personas. Acabamos de ver el caso de una chiquita que la vendió su mamá a los 11 años y la han tenido encerrada durante muchos años con llave, la señora en la Ciudad de México, siendo explotada laboralmente, siendo la concubina o siendo obligada por el hijo mayor a tener también relaciones sexuales con él. Entonces, tenemos sus palabras cuando logra escapar es, ya no quiero ser esclava. Imagínate, qué grave. Me quedé hasta sin voz, qué terrible manifestación del dolor de una persona, y quizá
qué terrible que los mexicanos no estemos sensibilizados con que este tema Hacia es allá iba yo. miles de asuntos diario y en todas las latitudes del país, ¿no? Quizá lo más triste es la inmovilidad, ¿no? La falta de sensibilidad de que en la sociedad mexicana no hay consenso sobre este tema. Muchas veces, inclusive en la misma opinión pública, en programas de debate, se habla del mal tratamiento que tienen nuestros paisanos migrantes a la hora de ir hacia los Estados Unidos, hacia buscar mejores oportunidades. Pero lo que sucede en México como migrantes, a los centroamericanos, o a la gente que viene con estas historias de esclavitud, es gravísimo. ¿Qué se está haciendo para que la sociedad mexicana se sensibilice sobre esto? Mira, por ejemplo, a mí me asusta cuando estábamos hablando de turismo sexual, nada más de las gentes que vienen a México, a estos 21 lugares, ya no quiero ser esclava. Imagínate, nada más, qué grave. Me quedé hasta sin voz. Qué terrible manifestación del dolor de una persona y quizá qué terrible que los mexicanos no estemos sensibilizados con que este tema Hacia es allá iba yo. miles de asuntos diario y en todas las latitudes del país, ¿no? Quizá lo más triste es la inmovilidad, ¿no? La falta de sensibilidad de que en la sociedad mexicana no hay consenso sobre este tema. Muchas veces, inclusive en la misma opinión pública, en programas de debate, se habla del mal tratamiento que tienen nuestros paisanos migrantes a la hora de ir hacia los Estados Unidos, hacia buscar mejores oportunidades. Pero lo que sucede en México como migrantes, a los centroamericanos, o a la gente que viene con estas historias de esclavitud, es gravísimo. ¿Qué se está haciendo para que la sociedad mexicana se sensibilice sobre esto? Mira, por ejemplo, a mí me asusta cuando estábamos hablando de turismo sexual, nada más de las gentes que vienen a México, a estos 21 lugares, que los pederastas en Estados Unidos, me lo platicaban americanos que conocen muy bien y están trabajando con el gobierno, hoy dicen, ya no hay que ir a Tailandia, porque tenemos en Tijuana el Bangkok de América Latina. ¿El Bangkok de América así Latina? Le llaman ¿A ese hoy grado? Los pederastas a Tijuana. Estamos hablando de que ya es uno de los 5 países, por eso la ONU se fija en México y hace la campaña Corazón Azul, y vamos a tener pronto en Baja California la campaña Corazón Azul, porque es muy grave. Qué terrible grave. que ya nos califican a nivel internacional los pederastas como el Bangkok de América, ¿no? Del hemisferio. Estamos pensando que es Tijuana, Acapulco, Cancún, que es lo que dice Estados Unidos, que son los lugares más Puerto Vallarta, Manzanillo, quisiera, Cabo San Lucas, desgraciadamente todas las muchos partes, lugares. y los que vienen son pero donde estamos extranjeros hablando de Estados Unidos, según el informe de Estados Unidos, europeos y canadienses, ¿verdad? Pero estamos hablando de que vienen a tener turismo sexual con nuestros niños y niñas. O sea, vienen a decir, quiero carne fresca, así le llaman. Imagínate a nuestros niños y niñas mexicanos, cuando hablábamos de 16 a 20 mil, que es la cifra de INEGI desde el 2005, son niños explotados sexualmente, lo que dice INEGI. Niños 16 a 20 mil en 2005, Beto. Hace poco el ombudsman capitalino habló de 70 mil niños que son explotados. Pero mira, tan solo entender lo que esos niños y niñas viven, o los va a llevar, porque me ha tocado conocer estas vidas, a ser gente muy depresiva, que no son gente funcional, en donde ahorita tengo una chica que estuvo 5 años esclava y ella no puede trabajar en un trabajo normal porque se deprime. Claro. Llega días en que quiere quitarse la vida, Beto. Pero los otros, que son los más graves, o sea, se ponen tan agresivos que estamos hablando de la futura mataviejitos, Beto. O sea, oye, Rosy, para hacer sentir este dolor, hemos preparado un testimonio y me gustaría que lo viéramos juntos y me gustaría que ustedes, amigos televidentes, lo vean con nosotros. ¿Cuántos años tienes? 17. Dime una cosa, ¿a qué te dedicas? A la prostitución. Al principio nos cuidaban mucho, nos decían, te vamos a cuidar, te vamos... Y sí, pero después nos amenazaban, nos golpeaban, nos quitaban el dinero, nos convencían de que estamos protegidos por ellos y todo. Muchos de ellos no hablaban sobre ellos, no hablaban. Más bien eran como los veíamos como de lejos, podría decirse. Nada más eso sí, se acercaban a nosotros cuando nos golpeaban. Dependiendo de que si no queríamos que nos golpearan, pues teníamos que trabajar más para conseguir más dinero. Qué terrible, ¿no? Y lo peor de todo es que estas historias son a diario suceden. Así es.
y cada día está creciendo por la impunidad que tenemos en México. Yo quisiera, diputada, que nos dijeras, que le dijeras a nuestros televidentes, que voltearas a la cámara y le dijeras a la gente por qué como sociedad mexicana nos afecta esto, por qué estamos tan ajenos al problema y por qué realmente es un problema para la sociedad mexicana. Sí. Es un problema muy grave porque hoy nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes están en gran peligro, mientras que está combatiéndose con toda rudeza, con toda firmeza, todo lo que es narcotráfico, secuestro. Desgraciadamente, en este tema tenemos una impunidad en nuestra nación. Solo tenemos un caso de una sentencia y es de tipo laboral en un globero. Ni siquiera Azúcar Curi está sentenciado. Es realmente grave el mensaje que se está mandando hacia el crimen organizado que ha volteado sus ojos a este negocio cuando se trata de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. Ahorita acabas de decir algo que me parece terrible. Una sentencia en materia federal. Estamos hablando de miles de víctimas de tráfico de Centro y Sudamérica, México, que sí es federal, y tenemos una sentencia. Y hace rato me decías que FEBINTRA, la PGR, la Fiscalía Especializada para este tema de trata de personas, tiene 8 consignaciones, solo 8 asuntos han llegado al juez. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado mexicano? En 2007 sacó la primera ley federal de trata, que yo creo que es una ley inocua. ¿Por qué? Porque es un delito del orden común normalmente cuando no hay tráfico internacional. Pero en el tráfico internacional no estamos, estos números dicen que no estamos haciendo nada, ¿eh? Sí, y me preocupan los estados, Beto, porque tú llegas a un foro y ni siquiera llega el procurador. Estamos hablando de hacer leyes. La autoridad es insensible. O sea, no, totalmente insensible. No tenemos leyes más que 9 estados, solo 9 estados, y ninguno de los estados tiene sentencias. El Distrito Federal, la verdad, es el único que trabaja en este tema. El procurador Mancera tiene 4 sentencias, y lo digo porque sí se puede. Aquí se han incautado 11 hoteles, hay muchísimas consignas, tenemos casos cada semana, y la verdad, si el procurador de aquí puede, todos deberían poder. Porque además la ley federal de delincuencia organizada, la trata de personas no está considerada como un delito de delincuencia organizada más que el tráfico de migrantes, ¿no? Hasta este momento. Sí, la trata de personas, desgraciadamente. Es que es increíble, una sentencia. Yo quisiera, Beto, tú estás mucho más familiarizado con los temas de este tipo. O sea, nada más para ponerlo en perspectiva, ¿cuánta gente se ha consignado y sentenciado en narcotráfico, ¿no? O secuestro. En este año, o en secuestro. O sea, yo creo que el comparativo es tremendo. Es absurdo, nada más para ponerlo en perspectiva. Estamos hablando de aproximadamente, el otro día leía las cifras, de más de 60,000 personas detenidas por delitos contra la salud. Pero tenemos 8 contra 8 de trata de personas. Me parece que es muy grave, y yo creo que tenemos que hacer algo, y estoy convencido, porque lo he platicado muchas veces contigo, Rosy, que tú eres una de las activistas más convencidas en este tema. Dinos, ¿qué estás proponiendo para cambiar el tema de la lucha del Estado mexicano hacia la trata de personas, para focalizarnos como Estado de que este es un problema que nos afecta a todos? Beto, desde que llegué a la Cámara, mi primera acción fue darle a todos los diputados un video que habla del tema de trata de personas, un video extraordinario hecho con la ONU, y después lograr una comisión especial de lucha contra la trata de personas. Presentamos ya una iniciativa, pero necesitamos que toda la sociedad verdaderamente haga una presión igual a la que se hizo con el secuestro sobre la materia de, por ejemplo, lograr cambiar igual en la Constitución, en el artículo 73, en la fracción 21, el que podamos igualmente darle el peso al secuestro con la trata. A lo mejor hablando de la libertad, porque tiene tanto derecho el que es secuestrado, el que es afectado a la libertad en una forma quizás hasta más tremenda, más perversa, que es la esclavitud. Esto está reconocido a nivel internacional como una forma de esclavitud. Y por tanto, no es lógico jurídicamente, yo comparto tu punto de vista, que la Constitución diga, habrá una ley general de secuestro para dividir las competencias y solo tener un tipo penal y las mismas sanciones. Pero en la trata de personas no lo queremos hacer. ¿Y por qué no lo hicimos cuando se acaba de modificar hace 1 o 2 años el tema del 73? Secuestro. A mí me parece que eso no debe ser. Yo siempre insistí que tenía que ser secuestro y trata, y ahorita estoy en eso. Estoy realmente pidiéndole a todos los legisladores que si se toma en cuenta el secuestro, que es la gente que tiene un recurso para pagar, igual tiene derecho, y son más las víctimas de trata
y tienen el mismo derecho, aunque su recurso para pagar es su propio cuerpo, su propia vida. Diputada Rosy Orozco, muchas gracias No, por estar con gracias a nosotros. ustedes, Carlos, gracias a todos los medios por haber sido tan sensibles de verdad a un tema tan importante para nuestro país. Esta es una historia en la que sabemos que se demuestra que la justicia en México no funciona. Beto. Y como en México la justicia no funciona, aquí la ponemos en blanco y negro. Muchas gracias.